¿Qué nos dice el ejercicio? Pues que tenemos un parque público que va a ser destinado, que un terreno de ese parque va a ser destinado para una construcción biosaludable, ¿cierto? Entonces nos piden hallar las medidas desconocidas de ese terreno que no tenemos. Aquí tenemos el terreno, ¿cierto? Que no sabemos los ángulos, no sabemos ni beta ni alfa. A este ángulo se le llama alfa, a este ángulo se le llama beta. Y tampoco sabemos la medida de este lado, que sería la hipotenusa en este triángulo, ¿cierto? Nos hacen falta esas tres medidas. Sabemos que esto nos simboliza a un ángulo de 90 grados. Nos están dando una altura de 45 y un cateto de 22 metros. Empezamos a ver qué función trigonométrica nos podría definir este triángulo con los datos que tenemos conocidos. ¿Cuáles son los datos que tenemos conocidos? Si vemos por lado de este ángulo, tendríamos su cateto opuesto y su cateto adyacente. Igualmente, si vemos para el lado de alfa, tendríamos su cateto opuesto y su cateto adyacente. Iniciamos primero con el ángulo alfa, donde la función que me involucra a los catetos es la tangente. Tangente de alfa es igual a cateto opuesto, que es el ángulo que está enfrente, miren, 45, sobre el cateto adyacente, es el cateto que está al lado, por eso se le llama adyacente, porque está al lado del ángulo. Entonces tenemos que tangente es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos acá? Esta primera partecita. Ya vimos funciones inversas. Para eso se usan las funciones inversas, para poder hallar los ángulos cuando tenemos su definición y pues la función trigonométrica. ¿Cómo se aplica? Miren que acá estamos dejando el ángulo solito. Estamos dejando el ángulo solito. Y como cuando despejábamos una ecuación que decíamos que la operación inversa, la suma, ¿cuál era? La resta, ¿cierto? Que la operación inversa, la multiplicación, la división. Que si tenía división, pues la opuesta iba a ser la multiplicación. Que si tenía resta, pues la opuesta iba a ser la suma. Aquí también aplicamos los opuestos. ¿Cuál sería la opuesta de una tangente? La tangente inversa. Tangente opuesta. Si hubiese tenido aquí seno, la función seno, pues ¿cuál sería la inversa del seno? Pues seno a la menos 1. Así, y aplico la inversa de la función para poder hallar el ángulo. Esta parte de acá me queda tal cual, miren, 45 sobre 22. Y tangente a la menos 1 de 45 sobre 22. ¿Cómo hallo yo ese valor? Quiero que por favor estén pendientes acá. Si están viendo mi cámara, chicos, tengo la calculadora. ¿Sí la pueden ver? ¿Sí? Acá nosotros tenemos las funciones, miren. Acá está seno, coseno y tangente. ¿Sí las ven? Estas son las funciones normales. Si yo quiero la función inversa, tengo que oprimir esta tecla de acá que se llama Shift y oprimo la función que yo quiero que me salga inversa. Y ahí es que no sé si alcanzan a ver, no sé si se vea bien o no. Ahí aparece la tangente a la menos 1. Quiero que por favor prueben en su calculadora